no tiene asidero lo del seguimiento, no tiene asidero lo de derechos fundamentales. Entonces yo no sé con qué argumento vienen ahora queriendo marearnos para confundirnos de que esto no les será posible ni legalmente ni constitucionalmente hacer el seguimiento al señor Silva. Están equivocados. Ahora, lo que eso supone es obviamente un intento de encubrir al señor Silva. Es lo único que se puede concluir. Nosotros estamos comunicados con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Bienvenido, señor Valdés, a Exitosa Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, el actual ministro Senmanche, ministro del Interior, estuvo ayer hasta tarde, hasta la madrugada, hablando, explicando, diciendo lo mismo en realidad ante la representación nacional, ante el Pleno del Congreso, y en dos palabras, él sigue diciendo de que la Fiscalía le mandó a hacer una videovigilancia. Pareciera de que le dijeron, ubícate en este punto y no sigas a nadie. Y la Fiscalía dice con documentos que era una vigilancia, es decir, vigila a esta persona. Lo que yo no entiendo es que si él dice que no se tenían que mover a ningún lado, ¿cómo se les perdió el exministro Silva, prófugo ahora, saliendo de Exitosa en un semáforo en rojo? Porque así lo perdieron. Entonces, ahora parece que lo quieren censurar, no quiere asimilar lo que le corresponde políticamente y trata de explicar qué es lo que ha pasado aquí, porque la gente cuando escucha de videovigilancia, óbice, vigilancia, estar detrás de alguien, es para que no se fugue, ¿no? No solamente estar en la puerta de locales y dejar que entre y salga. A ver, dos cosas que son esenciales. O el ministro no quiere entender o se está aliado un poco con el sistema que quiere ocultar al exministro Silva y a Bruno Pacheco. ¿Por qué digo esto? Él no puede leer textualmente la instrucción del Ministerio Público de una videovigilancia. El artículo 207 del nuevo Código Procesal Penal habla en efecto de videovigilancia, pero está concordado con la ley de crimen organizado, con el artículo 14, y está en cualquier código. Puede leerlo el propio ministro de Interior, que agarre el nuevo Código Procesal Penal y que vea con qué leyes tiene que concordarse ese artículo. Tiene que concordarla con el artículo 14 de la ley 377, que es la ley contra el crimen organizado. Este es un caso de crimen organizado. El artículo 14 dice, cuando se solicita la videovigilancia, dice, se hace el seguimiento. Es seguimiento y videovigilancia. Entonces, no hay forma de perderse. La ley es clarísima y establece textualmente que esa videovigilancia se hace conjuntamente con el seguimiento. Aparte de que la lógica obviamente indica que yo no puedo videovigilar a nadie si que no lo sigo, no, sino cómo le hago la vigilancia, ni que yo tuviese una suerte de satélite que me permite vigilar desde la estratosfera al ministro Silva, porque, no sé, le colocaron un chip. Así es. O sea, eso es absurdo, pues, ¿no? Entonces, quiere realmente, está argumentando, ya me parece que está rayando en lo necio cuando insiste en que la videovigilancia no dice qué seguimiento. Eso es lo primero. Y la otra cosa que también ya no tiene explicación alguna, por eso digo que parece él no quiere entender, no quiere dar su brazo a torcer, no quiere reconocer su responsabilidad política, y ya, está bien, pero que no siga confundiendo a la ciudadanía. Videovigilancia implica seguimiento, y eso está en las leyes. Y que lea el artículo 14 de la ley contra el crimen organizado, la 377. Mira, hay que decírselo así, le puedo mostrar la página inclusive de la norma que está en el peruano. Pero lo otro, que también me parece una tontería, y además es una tontería que han repetido el comandante general de la policía y algunos generales lamentablemente también, es que dicen que no se le podía vigilar porque eso era atentar contra los derechos fundamentales del exministro Silva.
Señor Valdés, usted me decía de que las justificaciones del ministro son insostenibles. Trata de confundir a la población. El seguimiento es seguimiento, lo hemos visto, lo conocemos. Los que hemos vivido en la época del terrorismo sabemos cómo es un seguimiento. ¿Cómo nos van a decir que simplemente se van a parar ahí y que no actúan si es que ven pues que la persona a seguir se mueve? Además, yo le decía que según los informes que hemos visto se les escapa haciéndole seguimiento. Sí, recapitulando, o sea, la norma es clara, se debe concordar la videovigilancia con el seguimiento, se concuerda el Código Procesal Penal con la ley contra el crimen organizado. O sea, eso está claro. Entonces, ni siquiera jurídicamente tiene ese asidero lo que menciona el ministro del Interior. Lo otro que también ha mencionado, me quedé en eso, es que se estaría afectando a los derechos fundamentales del ciudadano Silva si es que se le hace videovigilancia o si se le sigue, porque se está afectando el derecho fundamental al libre tránsito y a la privacidad. Y quiero recordarle al señor ministro del Interior que los ciudadanos de Lima y el Callao tenemos los derechos fundamentales suspendidos por obra y gracia de este gobierno. Y eso significa que al tener los derechos fundamentales suspendidos por estar en un estado de emergencia, precisamente por la inseguridad, dicho sea de paso, estado de emergencia que él dijo que no estaba de acuerdo, pero hoy lo han renovado, ese estado de emergencia implica que al señor Silva, la policía no tiene que pedirle permiso al juez, ni para entrar a su casa o a una casa, ni para detenerlo en la calle, porque no necesitan permiso del juez para eso, y obviamente no necesitan permiso de nadie para seguirlo, porque estamos con los derechos fundamentales, todos los ciudadanos de Lima y del Callao, suspendidos. Entonces, argumentar el señor Dimitri, ministro del Interior, y los jefes policiales, de que eso es afectar los derechos fundamentales cuando nos han suspendido ellos mismos, me parece realmente patético y ofensivo. Entonces, ese es el segundo argumento que dan, y obviamente tampoco tiene asidero. No tiene asidero lo del seguimiento, no tiene asidero los derechos fundamentales. Entonces yo no sé con qué argumento vienen ahora queriendo marearnos para confundirnos de que esto no les será posible ni legalmente ni constitucionalmente hacerle seguimiento al señor Silva. Están equivocados. Ahora, lo que eso supone es obviamente un intento de encubrir al señor Silva. Es lo único que se puede concluir. Creo que eso es una hipótesis que hay que manejar, de que la estructura criminal que el Ministerio Público dice que existe, y cuyo cabecilla sería el presidente de la República, está organizándose con sus brazos políticos y técnicos una situación de encubrimiento, puesto que hasta ahora no tenemos noticias. El hecho de que haya habido una denuncia ciudadana indicando el lugar donde estaba el señor Silva y que la policía llegue y se equivoque de domicilio, para permitiendo la fuga del señor Silva, me parece ya el colmo del colmo. No sé qué va a decir el ministro con respecto a ese error, entre comillas, a mi modo de ver, ¿no? Entonces, hay demasiados indicios en torno a esta situación que hacen que realmente la policía no lo quiera atrapar, o un sector de la policía. Digo un sector de la policía porque en estas últimas semanas he estado en Loreto, he estado en Cusco, y estoy ahorita en Puerto Maldonado de Madre de Dios. Y la policía siente vergüenza de la forma como se está manejando la información legal y la información técnica policial con respecto a esta situación. Todos con los que he conversado me han informado, con solo 5 hombres bien entrenados, el señor Silva debía estar ya detenido. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Nosotros hemos visto el desenvolvimiento de la policía y cuando quieren capturar, capturan y rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando si nos ponemos a sospechar, no? Porque el ministro Semanche entra con una papa caliente terrible. Dice sí, se pone el fajín y resulta que se escapa. Entonces, ¿qué es lo que se estaría armando? Porque no pueden entrar a 7 locales, se les escapan, van a un local donde no está y le dan tiempo pues de escaparse, porque después resulta que en la casa de al lado están las prendas, está en una bolsa negra el pasaporte. ¿Qué es lo que se está armando? ¿Qué es lo que se puede sospechar? Porque lo real es que no lo atrapan. ¿Qué es lo que se puede sospechar? Es que hay una orden política para no
atraparlo, capturarlo, se está encubriendo. Entonces, si se encubre a Silva, se encubre a Fray Castillo, se encubre a Pacheco. No, se está encubriendo al presidente, porque si atrapan a Silva y se atrapan a Pacheco, ellos podrían perfectamente ser colaboradores eficaces, porque tienen encima de ellos a alguien que se presume el cabecilla de la organización criminal, que es el presidente Castillo. No por gusto, las imágenes que ha transmitido antes de esta entrevista daban cuenta de que el señor Castillo está en el Ministerio Público siendo interrogado. Entonces, es una persona, el presidente, tenemos un presidente investigado por graves acusaciones de corrupción y crimen organizado. Eso es lo que tenemos actualmente. Y quienes nos podrían realmente llevar a las pruebas necesarias son las dos personas que están en estos momentos, como dicen, a buen recaudo. Así es lo que mencionan los abogados. Entonces, ahí tenemos que pensarlo de manera integral. Hay que indicar que el señor Senmanche entra como ministro pese a haber sido jefe de gabinete de Guillén y pese a que en su gestión como jefe de gabinete se produjeron los ascensos irregulares que ya han sido denunciados. Y lo que me parece tremendamente sospechoso es que estos 5 generales que están siendo investigados por el Ministerio Público, uno esté en Tacna, frontera, otro esté en Tumbes, frontera, otro esté en el Callao manejando el puerto del aeropuerto en una reciente redesignación, y otro esté como jefe de inteligencia de la policía, también en una reciente designación por parte del presidente de la República sobre el gobierno de Estados Unidos. Puestos claves, claro. Pero dígame, entonces, esto se podría, y se lo pregunto a usted porque usted ha estado siempre involucrado desde que ha sido antes de ser viceministro del Interior y después siempre ha estado muy en contacto con la Policía Nacional y sabe de los movimientos políticos que hay dentro de la Policía Nacional. Entonces, esto podría convertirse en un mecanismo político, es decir, desde la cabeza política del ministerio, con algunos policías, estarían protegiendo a estos testigos claves. Bueno, yo sí creo que hay una suerte de encubrimiento. Me imagino yo que eso lo tendrá que investigar el Ministerio Público, pero a mí sí todo hace sentido. O sea, el hecho de que haya sido removido el general Tiburcio, que había puesto la alerta roja para el señor Pacheco y para el sobrino del presidente, generando incomodidad, y que el señor Dimitri Senmanche haya aceptado ser ministro para sacar al comandante general que venía, digamos, apretando las clavijas para capturarlos, y poner a un general que a todas luces es absolutamente condescendiente con los deseos del presidente de la República. No hay que olvidar que que el 3 de junio, no justo antes de que se emita la orden de detención, estuvo Senmanche reunido con el presidente de la República en la mañana. Estuvo el general, en ese entonces jefe de inteligencia, también reunido con el presidente, junto con el director general con el comandante general de la policía, y en la noche regresó el ministro del Interior a reunirse con. Entonces, es cuestión de mirar y de sumar todos los indicadores. También podría sumar ahí que el que fue viceministro del ministro Silva, cuando hombre de confianza del señor Silva, es miembro del gabinete de asesores del señor Senmanche con esta gestión. Entonces, si vamos sumando la salida de Tiburcio, el que los generales cuestionados por haber sido cómplices de un acto de corrupción por al menos con el señor Pacheco, según ha denunciado el subcomandante general Bueno en su momento, y el Ministerio Público que salió esta investigación, si a eso sumamos el ingreso de Senmanche, la salida de general Tiburcio, que estaba poniendo orden en las investigaciones, si le sumamos la asunción en puestos claves de estos generales cuestionados, digamos que se va con pies de plomo, que la policía se equivoca, que hacen interpretaciones antojadizas con respecto a lo que sí es video de vigilancia, si pone seguimiento o no, y con respecto a si son derechos fundamentales afectados cuando están suspendidos. Entonces, todo eso, lo único que hace es generar la sensación real y cierta de que aquí hay algo que se está, digamos, que huele mal y que se ve mal, y que esto además, como ha sido informado por algunos abogados penalistas, podría estar generándose el delito de encubrimiento para proteger obviamente al que, según el Ministerio Público, estaría encabezando una organización criminal que sería el presidente de la República. Eso es en síntesis cómo están las cosas. Muy bien,